Ay, qué padre, Nick, me da mucho gusto escuchar eso, está padrísimo. Me gusta que comentes estas cosas, sobre todo para la audiencia que nos escucha que no tiene ninguna relación con la discapacidad. Creo que es importante entender que nos puede enseñar muchísimo y que si bien sí desde nuestro lado de privilegio tenemos que ayudar, hacer lo posible por apoyar, también tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenemos mucho, mucho que aprender de ellos. Tienen tanto para enseñarnos, como dices, desde la humildad, desde la comprensión, la paciencia, creo que sí hay mucho que aprender por ahí. Oye, ¿y cuánto duró tu experiencia con Adrián? Idealmente iban a ser 6 meses, pero por otras cuestiones ya personales, pues se prolongó un año. La verdad es que la pasaba muy bien. Su familia, pues, aunque no quería un lazo tan cercano con ellos, Ujú, pero sabían que yo teníamos una buena amistad. Entonces, pues ellos, al contrario, pues ellos estaban felices de que pudiera seguir saliendo con Adrián. okey. Algo que me gustó fue que me reconocieron que también era una persona muy atenta, que siempre, pues muy al pendiente de Adrián. Y me comentaron que, pues, amigos que habían tenido, que amigos que Adrián había tenido en ocasiones anteriores, Ujú. que no eran tan empáticos o que eran un poco informales. Entonces, otra cosa que también me enseñó aquí el voluntariado es que pues siempre tienes que tener como esa disciplina de ser puntual, de cumplir, o sea, porque pues tampoco puedes jugar con el tiempo de la gente, ¿no? Y Claro. Adrián, pues te digo, persona que trabajaba, que tenía otras actividades, entonces también, o sea, también son personas normales, llevan su rutina, tienen cosas que hacer, o sea, son personas que también se ocupan, tiene uno que respetarla, respetar su tiempo y Mm, su espacio. okey. Padrísimo. Entonces, un año. Entonces, sí fue una super experiencia, por lo que escucho. Qué padre. Me da mucho gusto que se haya hecho Sí, tan largo, que hayan hecho tanto más. Y cuéntanos otras de tus anécdotas con Adrián, ¿qué tal fue? ¿Qué más hicieron? te voy a contar una que yo creo que fue la menos agradable, por así decirlo. Okey. Eh, una ocasión fuimos a un museo, al Munal, Mm, y en el museo pues se exhiben diferentes pinturas. Y algo que me sorprendió también muchísimo es que Adrián también conocía, sobre todo en la parte como de los autores que pintan cosas religiosas, mm. él sabía mucho de los personajes que estaban pintados. Eso me sorprendió muchísimo. Pero llegamos a una obra donde estaba un como Cupido, Ujú. eh, la representación de Cupido, pero estaba completamente desnudo. Entonces Adrián empezó a decir de manera muy fuerte, ay, este niño está desnudo, ¿cómo voy a creer que digan esto? Así como, hasta como que se tapaban los ojos. Pero pues estás de acuerdo que en un museo siempre estamos acostumbrados a que haya silencio. Ujú. Entonces, en un momento en el que explota, toda la gente nos empieza a ver, los guardias ya se estaban acercando, pero yo creo que ya después notaron que pues Adrián no era una persona, bueno, era una persona que tenía una discapacidad, entonces como que ya después el guardia que se nos estaba acercando como que se hizo un mes y ya se pasó por atrás, pero toda la demás gente empezó a vernos de manera como muy extraña. Y yo no le iba a decir a Adrián, oye, baja la voz, bueno, si le dije, así como de, oye, la verdad, un poquito más quedito, y él seguía hablando fuerte y me dice, pero es que esto es imposible, esto es inadmisible. Y, y pues tampoco le iba yo a decir, o no iba a ser grosero con él y le iba a decir, no, pues baja la voz. Entonces, en este sentido también aprendes como que mucha empatía, aprendes a ser empático. Me hubiera gustado que en ese momento las personas siguieran en lo suyo y que sepan, o sea, aunque físicamente veas a una persona normal, pues que no, o sea, no siempre se va a manifestar algo en tu persona, ¿no? En este caso se manifestó como en algo interior que quiso expresar Adrián y pues no creo que esté mal, al contrario, o sea, pues es su manera de expresarse, él es así y no tenemos por qué juzgar a la gente. Claro, claro, sí, Realmente tienes toda la razón. Creo que,
Es difícil porque estamos acostumbrados a algo, ¿no? Como dices, el museo es silencio. Si hablas, hablas bajito, no estás gritando, no te estás expresando, o sea, desde cosas como no puedes tocar las pinturas, ¿no? O sea, eso ya es como parte de nuestra normalidad. Y encontrarte con esto, obviamente es difícil porque si la discapacidad fuera normalizada, sería bien fácil pensar, ah, probablemente tiene una discapacidad, no tengo por qué voltear a juzgar, ¿no? Pero como no te lo Claro. imaginas, como no lo tienes normal dentro de tu círculo, entonces automáticamente piensas en qué le pasa a esta persona, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy, eh, también tenemos que comprender a la sociedad, ¿no? Que si no se ha hecho un trabajo por normalizarla, es muy difícil pensar que vayan a decir como, ah, seguro tiene una discapacidad. O aunque tenga una discapacidad, aunque den por hecho que tiene una discapacidad, es como, ay, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, creo que eso es algo que sucede mucho. Me gustaría saber cómo lidiaste con esta situación, o sea, cómo lo resolvieron, qué fue lo que pasó después, o sea, qué sucedió. Pues muy sencillo, te digo, algo que me enseñó esto fue siempre a vivir la vida de una manera muy sencilla. Yo no hice nada, únicamente dejé a Adrián que fuera como él quería hacer en ese momento, como él lo estaba sintiendo. Y varias situaciones similares pasaron, pero yo siempre era como de, ok, estoy aquí no para limitarlo, soy su amigo, entonces lo voy a tratar como un amigo. Entonces yo siempre pensaba, no, pues que se explaye como él quiera. Realmente eh, siempre tuve también esta mentalidad de lo que piensan los demás a nosotros no tiene por qué importarnos. Sí, entonces, aunque a veces volteaban a ver feo y así, a mí me daba exactamente igual. O sea, y siempre lo manejamos así. Yo siempre quise que Adrián se sintiera cómodo, que nunca sintiera que estaba haciendo las cosas mal, porque realmente, a pesar de su discapacidad, él era una persona muy educada, muy conocedora. Entonces, estos detalles realmente me importan. Tenemos muchas etiquetas en la sociedad que realmente no deberían de estar totalmente eliminadas. Los humanos somos unas personas muy curiosas en este aspecto. Si bien hay normas que hay que seguir, hay otras normas que también son absurdas. Entonces tenemos que empezar a trabajar nosotros como sociedad para eliminar estos conceptos de, pues, como de tanta regla, tanta etiqueta. A veces simplemente hay que vivir más tranquilos sin tantas complicaciones. Eso que dices se me hace importantísimo, 100%, porque creo que también otra cosa que pasa mucho es que am, creemos, tanto dentro de la comunidad como dentro de la sociedad, hablo de la comunidad, la gente que conoce la discapacidad, este, tenemos esta idea algunas personas de que el tener una discapacidad no necesariamente está relacionado con educación, que el que tener una discapacidad va a lo mejor a ser que el niño sea grosero o que el adulto no sepa límites o que no conozcan ciertas cosas, pero claro que las conocen, eso es algo que hay que tener súper consciente, pero eso no quita que ciertas discapacidades tienden a tener momentos que no van dentro de su control y como lo dices ahorita, o sea, no estaba en Adrián hablar de otra manera o expresarse de otra manera porque no significa que no tenga educación, significa simplemente que así es su expresión y así es como él se maneja. Y creo que eso es algo que está también súper mal entendido, que no es por falta de educación, que el tener una discapacidad no significa ser mal educado, sino que hay una forma de, sobre todo pasa mucho con el autismo, hay una forma muy diferente de entender a la sociedad y entonces tu forma de expresarte también es completamente diferente. Pues qué bueno, Nick, me da mucho gusto que haya sido, se haya podido resolver así y felicidades por tu forma de actuar, creo que fue bastante buena. Justo también creo que algo muy importante es no limitar a las personas que tienen discapacidad. Al contrario, hay que dejarlos ser libres. Tienen también mucho que dar, mucho que ofrecer, entonces no porque tengan una discapacidad hay que hacerlos menos. O a veces, yo sé que suena mal lo que voy a decir, pero no compadecerse tanto, Ujú. sino que tratar de apoyar para que ellos puedan superar sus límites. Eso también es muy, muy importante, porque mucha gente también los trata de una manera a veces muy
muy delicada que tal vez ellos no necesitan. Ujú. Entonces, tú tienes que aprender a diferenciar como persona cuando sí hay que apoyarlos en algunas cosas, pero también hay que impulsarlos para que ellos solos logren otras cosas por su cuenta. Claro, como lo que decías de Adrián, que es independiente, o sea, que podías estar en comunicación con él, que él puede caminar solo, que no sé, o sea, sí cada discapacidad tiene ciertas restricciones y les cuesta cierto trabajo ciertas cosas, pero eso no significa que no puedan llegar a hacer las cosas o que necesiten ayuda para todo. Y creo que eso también es una concepción bien extraña de la discapacidad. Oye, y me gustaría saber, ¿alguna vez hablaste con Adrián o él te comentó algo o de lo que tú observabas, de si él se daba cuenta de cómo lo observan, de la gente, si alguna vez él se sintió incómodo, ofendido? No sé, ¿alguna vez lo platicaron o cómo lo viste tú de pura observación? No, fíjate que hasta eso él nunca se sentía incómodo. Te digo, como esta vez de lo del museo, realmente él como que no tomaba tampoco en cuenta lo que estaba pasando alrededor. Ujú, Sí. Nunca lo manejamos como un problema, sino que siempre fue como una salida normal que tendrías con un amigo. Y pues creo que eso, o sea, estuvo bien, porque realmente, o sea, tenemos que empezar a tratarlos de manera igual a nosotros. Te ujú. digo, muchas veces se les trata de manera diferente. O sea, hay que tratar de ser inclusivos y tener un juicio para saber, te digo, cuándo ayudar y cuándo dejarlos que ellos solos hagan sus cosas, ¿no? Entonces esto también es muy, muy importante. Y pues a mí realmente no era algo que me conflictuaron, nunca quise hablar de esto con él y creo que él tampoco, la relación se dio muy bien sin nunca tocar este Ese tema. tema. Y eso fue, me gustó mucho que lo manejamos de la manera más normal y entre amigos posible. Está padrísimo, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, y a partir de tu experiencia, me gustaría saber, ¿cómo ve la sociedad a la discapacidad desde tu percepción? Porque, por ejemplo, me imagino que a lo mejor, si para ti siempre ha sido algo tan normal, tan natural, debe de ser porque en tu casa lo manejan como algo natural, porque eso lo traemos, ¿no? O sea, es lo que nos enseñan o es lo que vamos aprendiendo. Pero no sé, a lo mejor si tú platicabas de tu experiencia con amigos, esta parte también de lo que observabas cuando salías con él, ¿cómo crees que ve la gente a la discapacidad en su mayoría? Porque eso no significa que todos lo vean igual, pero en su mayoría, ¿cómo crees que es? Mira, justo se me acaba bueno, me acabo de acordar de otra anécdota que me gustaría contar y Adelante. algo que mencionar es que también hay salidas grupales. O sea, aparte de que tienes una salida con tu amigo, también hay algunas salidas grupales donde se juntan otros amigos y te llevan a museos o a fábricas o a diferentes lugares, al cine y así, pero ya son salidas grupales. Y recuerdo que una ocasión fuimos al MIDE, al Museo Interactivo de Economía. Y en este museo me acuerdo que pues estaban varios de los amigos de Adrián, me los presentó, igual eran personas con discapacidad intelectual. Y recuerdo que entramos a una sala y vimos un video sobre cómo se está destruyendo el mundo, ¿no? Bueno, o sea, cómo los humanos poco a poco estamos acabando con algunos recursos, lo que le depara al planeta y otras cuestiones también de la sociedad como aspectos negativos. O sea, al final hicimos como una reflexión grupal y recuerdo muy bien el comentario de un chavo que se llamaba Ricardo, que les dijo cómo les gustaría que fuera la sociedad o qué harían para mejorarla. Y él comentó, a mí me gustaría que la gente no nos hiciera menos, que la gente pueda aspirar a cargos más altos. A mí me encantaría ser presidente algún día. Entonces yo no quiero que nos vean como algo menos, sino quiero que nos vean como igual. Y este comentario, pues obviamente me pegó en el alma, pero me dio algo muy, muy importante ese día, que la sociedad siempre los vemos como algo menos cuando no lo son. Ujú. Tienen aspiraciones, tienen sueños, tienen grandes cualidades. Entonces, completando esta pregunta que me hacías, pues creo que la sociedad siempre ve la discapacidad como algo inferior a alguien normal, cuando no. O sea, ese es un concepto muy erróneo
que tiene la sociedad en general y que tenemos que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para darnos cuenta de que son personas que pueden ser autosuficientes, que pueden lograr grandes cosas y creo que eso es lo que he notado. O sea, la sociedad lo hace ver menos, pero en realidad no lo es. Wow, qué fuerte. Sí, sí, 100% estoy de acuerdo contigo. Creo que la sociedad en general tiene aspiraciones muy altas, sobre todo ahora en este mundo de redes sociales, en el que vemos vidas perfectas de gente perfecta, de cosas que todo se ve excelente y que todos somos, no sé, súper exitosos y todos logramos todo y nadie comparte la parte difícil. Y entonces ¿cómo vives eso si tu parte difícil, entre comillas, la tienes afuera, ¿no? O sea, porque tenemos nosotros la capacidad de que, bueno, se me complica esto, pero no se te nota, ¿sabes? O sea, no lo dejas ver a simple vista. Y en cambio la discapacidad lo tienes todo el tiempo a flor de piel y creo que eso hace que la sociedad lo vea como dices, 100% estoy de acuerdo, o sea, como algo inferior. Y comentábamos me parece el primer capítulo, que discapacidades tenemos prácticamente todos, ¿no? O sea, yo que uso lentes es una discapacidad, no sé, la persona que le cueste más trabajo la comunicación tiene cierto tipo de discapacidad, o sea, no sé, entonces creo que es eso, como lo decíamos también en otro capítulo, es empezar a normalizarlo y empezar a darnos cuenta que no son inferiores, como dices, que simple y sencillamente son una persona más y así como hay el que le cuesta trabajo matemáticas, hay el que le cuesta trabajo español, hay el que le cuesta trabajo literatura y hay el que tiene autismo y por lo tanto le cuesta trabajo la convivencia social hasta cierto punto. Entonces, sí, estoy 100% de acuerdo contigo y te agradezco por compartir esa historia porque está muy, muy fuerte, muy interesante. Sí, pero son estas vivencias y estas experiencias las que te hacen un ser humano más empático. Y yo creo que de esta manera puedes entender otras cosas para mejorar el entorno en tu sociedad. Y Claro, como te decía, no solo es una cuestión de ayudemos nada más a la gente que tiene discapacidad. Y como lo comentas, pues muchos también tienen discapacidades. Que lo que me comentas de cosas lentes, pues es una discapacidad, ¿no? Hay que ayudarnos entre todos, hay que mejorar la sociedad que tenemos. Porque si nosotros no lo hacemos en nuestro entorno, nunca vamos a ver un cambio. Entonces tenemos que empezar desde pequeñas acciones a nuestro alrededor para ir mejorando. claro, sí, 100% de acuerdo. Oye, Nick, tengo dos preguntas más para ti. Una Claro. que me gustaría es que si sigues en contacto, bueno, entiendo que sigues en contacto con Adrián, ¿cómo, cómo ha sido para ti después seguir teniendo esta parte de la amistad después de Best Buddies? ¿Has mantenido la amistad? ¿No? ¿Siguen saliendo? ¿Lo has visto? Digo, ahorita está muy difícil por la pandemia, obviamente, pero ¿cómo ha sido mantener esa relación? Y si eso ha ocasionado a lo mejor que conozcas a alguna otra persona con discapacidad, si te has como esta inmersión dentro de la comunidad o cómo ha sido para ti el post Best Buddies. Pues mira, sí seguimos en contacto, de hecho, pues fue, o sea, gracias a las redes sociales hemos podido seguir en contacto. Adrián tiene su Facebook y ahí nos tenemos. Últimamente ya no he hablado con él, pero pues siempre estamos ahí, o sea, las redes sociales como que de cierta manera te acercan. Y cuando terminó mi amistad bueno, mi periodo de servicio con él, llegó otra chica que le asignaron como amiga Adrián. Entonces en esa salida, pues yo me ofrecí para ir con ellos, porque pues como que sí me preocupaba de cierta manera, con quién se iba a quedar Adrián, ¿no? O sea, quería que darle algunos consejos también como mi experiencia personal con Adrián y así, para que también ella supiera qué onda, porque pues una cosa es lo que te dice la familia, pero ya cuando lo vives del lado de una amistad es totalmente diferente. Te cuenta cosas que a lo mejor y podría no contarle a su familia. Entonces este tipo de detalles pues, también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, cuando terminó mi experiencia con él, salí con él y con su nueva amiga. Resultó ser, no conocida, pero teníamos muchos amigos en común, estudiaban en la misma universidad que yo, entonces eso como que facilitó un poco la comunicación entre los tres.
Y era una chica muy educada también, muy respetuosa, eh, también se llevó muy bien con Adrián, entonces ya después de esa primera salida que tuvieron ellos me quedé tranquilo, pero poco después de esa vivencia, se vino lo de la pandemia, entonces pues ya ni siquiera pude ver a Adrián, pero pues al menos seguimos en contacto. Le pregunté que cómo estaba, que cómo estaba la cuarentena, también a mí, todo bien afortunadamente. Y pues hasta o sea, no tiene mucho que terminamos de vernos, como te podrás dar cuenta. Bueno, tal vez un poco, porque la cuarentena se prolongó más de lo que pensé. Pero pues ahí seguimos. Y yo creo que ya cuando pase esto y se normalicen las cosas, pues claro que voy a procurar ver a Adrián. Incluso pues también le tocó conocer a mi hermana. Me hubiera encantado que conociera también a mis papás. Pero pues bueno, yo creo que en el futuro se van a poder dar estas cuestiones. Wow, Ya que pase todo padrísimo. esto. Padrísimo, Nick, muy bien. Oye, y por último me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías tú a la gente para que se acerque más a la comunidad, que tenga un mayor acercamiento a la discapacidad en sí? Porque creo que es muy fácil decir, no, hay que normalizarlo y hay que conocerlos y no pasa nada y no tengan miedo y, o sea, sí, pero desde tu experiencia, ¿cómo es este acercamiento y qué le dirías a la gente para que lo hagan un poco más? Pues mira, primero quitarnos esa idea de que para tener acercamiento con alguien bueno, con alguien que tenga discapacidad, necesita ser de tu familia. Eso es algo que toda la gente cree. Y no, bueno, mucha gente lo cree y no es así. O sea, realmente hay varias fundaciones, así como hay Best Bodies, hay otras fundaciones que también ayudan a tener este tipo de acercamiento. Entonces, no tengan miedo a investigar, busquen, o sea, no es algo completamente ajeno, o sea, esta fundación siempre tiene las manos abiertas para todos los que quieran participar y estoy seguro que hay muchas fundaciones que también siempre van a tener bueno, que siempre necesitan manos que ayuden, ¿no? Entonces, que no se queden así como que esperando a que llegue. Ustedes pueden ir y les aseguro que va a ser una experiencia que les va a cambiar la vida y que los va a enriquecer. Eso es lo más importante, o sea, vas a crecer como persona, vas a entender muchas cosas y estas actitudes que tú aprendes en una experiencia como esta de Best Body también te hacen crecer en ámbitos laborales, en ámbitos escolares y de tu vida personal. O sea, es una experiencia muy completa y que realmente se puede llevar de manera muy divertida. Te digo, mis fines de semana eran ir a museos, ir a recorcholis, ir al cine y divirtiéndote y haciendo este tipo de actividades puedes conocer la discapacidad. O sea, no es algo que sea como, como mucha gente cree que es así como muy pesado. No, al contrario, puede ser una experiencia que la lleves de una manera muy relajada y muy amena. O sea, no le tengan miedo, al contrario, les va a enriquecer y pues, por ejemplo, Best Body nos llevaba a lugares gratis, entonces, pues, qué mejor que eso, experiencias tan padres de manera gratuita. Solo hay que levantar la mano, acercarse y no tener miedo. No hay por qué tener miedo, al contrario. Hay que aprovechar estas grandes oportunidades que te da la vida de conocer la discapacidad de una manera muy alegre. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Nick. Gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia. De verdad es un gusto tenerte aquí. No, hombre, muchas gracias a ti por tenerme. Creo que Historias con Motivo es un gran podcast, tiene un objetivo muy claro, muy bueno. Y yo qué más quisiera que se expandiera a todo el mundo, que todos conozcan esta parte de la discapacidad y yo te agradezco a ti por hacer esta contribución a la sociedad, que es muy, muy importante. Llevar Muchísimas gracias. de las personas estas experiencias es algo muy valioso para la comunidad. Yo te agradezco a ti y te agradezco por el tiempo y que me hayas invitado. Siempre. Muchísimas gracias, Nico, de verdad. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ay, qué padre, Nick. Me da mucho gusto escuchar eso. Está padrísimo
Me gusta que comentes estas cosas, sobre todo para la audiencia que nos escucha que no tiene ninguna relación con la discapacidad.